Hola chicos, espero que estén muy bien. Con el día de hoy vamos a estar estudiando un poco la historia de cómo se ha generado la estadística a través de a través del tiempo, ¿ok? Vamos como primer punto, perdón, vamos a hablar un poquito acerca de el origen de la estadística. El origen de la estadística ha sido a lo largo de muchas civilizaciones utilizada de una manera muy intuitiva. Si bien es cierto, pues muchas civilizaciones la han utilizado para muchas aplicaciones en sí, por el momento todavía no se ha definido, ¿verdad? Lo que ha sido estadística. Bueno, un buen acercamiento es empezar un poco con hablando de la civilización babilónica, que sucedió en el año 5000 antes de Cristo. ¿Verdad? Como ustedes saben, ya la civilización babilónica pues no existe, solo quedan restos arquitectónicos, pero es importante pues que vean que a, a pesar de que era una civilización bastante antigua, pues ya tenían sus aparatos tecnológicos de aquella época, ¿verdad? Vean que ellos crearon una tablilla de arcilla con una notación sexagesimal, donde enlistaban y numeraban a las personas, a bienes y alimentos que en aquella época se traían de ofrenda. Además, continuamos con Egipto. Para aquel entonces, que era el siglo sexto antes de Cristo, ya ellos tenían un conteo de su población, es decir, tenían listas de familias, de soldados, de casas, de jefes de familia, ¿verdad? Que por el contexto de la época, pues en ese caso eran hombres, ¿verdad? Y de sus profesiones. Entonces, a partir de Egipto, aparece que era importante declarar cada año su profesión y fuente de ingresos. ¿Okay? También, chicos, en libros tan antiguos como es la Biblia, ¿verdad? Y aquí quiero hacer un paréntesis que quiero dejar de lado temas de religión y creencias, ¿verdad? Porque no es nuestro caso, nada más estamos dando un punto de vista histórico, ¿verdad? Y este libro, como es uno de los libros más antiguos que existen, ¿verdad? Se considera histórico. Entonces, vean qué importante que en el caso de la Biblia se presentan tres momentos importantes, ¿verdad? Cuando Moisés debía contar a los hijos de cada familia, cuando hubo un censo en Sinaí, ¿verdad? Y cuando hubo un censo de David, del rey David. En aquella época, no sé si se van dando cuenta que el poder se centraba en reinos o civilizaciones, ¿verdad? Pero digamos la idea de aplicar la estadística era para llevar un control y un conocimiento de la población, ¿verdad? Ahí es donde aparecen los censos de poblaciones. En el caso de la India, ¿verdad? En aquella época que era el siglo IV antes de Cristo, había un reino y este autor, Kautilya, había recomendado al gobernador de la época que controlara el reino y pues ya sabemos que eso sí implica llevar un conteo de la población, ¿verdad? De los bienes, de los ingresos de aquella época, ¿verdad? Y todo lo demás. Entonces, es importante pues, bueno, es importante también que en aquella época ya habían tratado de ciencia, política y economía, ¿verdad? Llamado de este nombre, me van a disculpar la pronunciación, pero posiblemente es una palabra del lenguaje o del idioma que ellos utilizaban en la época, ¿verdad? Ok. Para el caso de China, ya había censos de tierras y gentes ordenadas por el emperador Yu, ¿verdad? Para
para el año, disculpen chicos, para el año 2238 antes de Cristo. En Grecia, para el año 310 a.C. ya se habían realizado censos bajo el gobierno de Demetrio. ¿Verdad? Como les decía, todas estas civilizaciones antiguas utilizaron mucho el censo. ¿Okay? Ya nos pasamos un poco a los años después de Cristo, ¿verdad? Que aquí yo quiero hacer un paréntesis que por si en algún momento estén estudiando y leyendo algún texto con respecto a años antes o después de Cristo, ahora a eso se le llama antes de nuestra era común para referirnos de antes de Cristo y en nuestra era común que es para después de Cristo. Entonces, bueno, si yo les digo, chicos, el año 1 en nuestra era común es eso, es el año 1 después de Cristo. Para el Imperio Romano ya se realizaban censos cada 5 años, ¿verdad? En los cuales pues, se estudiaba las cosas que se necesitaban saber en la época, ¿verdad? Que lo más común era llevar un conteo de nacimientos, de funciones, matrimonios, ¿verdad? Y pues cada característica de la familia. Su fortuna, la edad, el nombre de la esposa, los hijos, ¿verdad? Entre otros. Recuerden que, bueno, ya que nos vamos acercando un poco más, ¿verdad? A llegar a donde aparece el término de la estadística, recuerden que el ente encargado en Costa Rica de realizar los censos, ¿verdad? De la población, es el INEC, el Instituto Nacional de Censos. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que se encarga, ¿verdad?, de ir llevando un conteo de la población y cada una de las características de esa población. No sé si alguna vez ha pasado por sus casas, ¿verdad?, y les han preguntado con quiénes viven, cuáles son sus salarios, ¿verdad?, que a veces han preguntado que cuáles son los gastos básicos, ¿verdad? Qué canasta básica se consume, etc. ¿Okay? Entonces, chicos, a partir de esos siglos, ¿verdad? En la Edad Media, del siglo V al siglo XV, o el siglo XV, se empieza a llevar un registro minucioso de las posiciones de la Iglesia. A partir de eso, la Iglesia empieza a tener un poco más de poder, ¿verdad?, en la parte administrativa de cada uno de los países europeos, que ahorita lo vamos a estar viendo. Sí es importante destacar, bueno, que el imperio inca queda como atrapado en esos años, por eso lo puse por acá y hice un corte entre Europa y América, ¿verdad? El imperio inca en el siglo XIII al siglo XVI, ¿verdad? Al siglo XIII al siglo XVI, se desarrolla un aparato, ¿verdad? Un sistema muy sofisticado que se llama quipus. La idea de este aparato quipus, no sé si ustedes lograrán ver que cada una, bueno, esto es una cuerda, ¿verdad? Esto que se ve como horizontal, y cada uno de estos, de estas, como protuberancias que se ven acá, para decirlo de alguna forma, son nudos que tienen las cuerdas que empiezan a colgar de esa cuerda horizontal. Entonces, si lo vemos de abajo hacia arriba, cada uno de esos nudos va a representar, bueno, primero unidades, luego decenas, luego centenas, etcétera, etcétera, hasta contar a 10.000. Y cada uno de esos colores significa una característica que se quiere contabilizar. Por ejemplo, el amarillo era para el oro, el rojo para los soldados, el blanco para las construcciones, y así sucesivamente, ¿verdad? Todavía, y en lo que pude investigar, ¿verdad? Todavía existen colores que todavía no se sabe con exactitud a qué era lo que se referían. Pero vean que es algo tan estructurado, ¿verdad? Que en aquella época podían contar inclusive hasta 10.000, ¿verdad? Cosa que ahora pues es un poco más sencillo por todos los aparatos tecnológicos que tenemos hoy en día. Pero en aquella época, ¿verdad? Contar hasta 10.000 era una cosa, pues,
complicada, ¿verdad? Entonces, chicos, devolviéndonos un poquito a Europa, el Renacimiento, ¿verdad? Ya se llevan registros de nacimientos de funciones y matrimonios en Italia. Para 1662 se crea la tabla de Grant, ¿verdad? Que nos sirve para predecir la edad de muerte debido a plagas. Chicos, por acá nada más quería volverme un segundo, que durante la Edad Media, ¿verdad? Que yo les contaba, se empieza a ver un conteo de los civiles por parte de la iglesia. Entre ellos vemos que una de las monarquías, ¿verdad? Que ha sido muy estable y duradera a lo largo de los años ha sido el reino de Inglaterra, ¿verdad? El Reino Unido. Chicos, el Reino Unido es toda una estructura administrativa, ¿verdad? Que bueno, su cabeza principal es el rey, pero funge a través de la iglesia, ¿verdad? A través de toda la parte ética y moral de la iglesia y toda la administración de la iglesia. En aquella época, ¿verdad? En la Edad Media, el rey o la reina que estuviera al mando era quien se encargaba, pues, de gobernar, ¿verdad? Que en este caso sería de reinar todas las naciones que estuvieran, ¿verdad? Pues inscritas al Reino Unido, por decirlo de alguna forma. Entonces, ese rey o esa reina, ¿verdad? Era la persona que llevaba el conteo de la población, el conteo de los países, ¿verdad? O los reinados, que en aquella época era así, y de la estructura administrativa y política que se tenía en cada una de esas regiones, ¿verdad? Entonces, nada más quería hacer el paréntesis porque no les mencioné, pero no les había dicho con exactitud de qué se trataba todo eso. Y devolviéndonos un segundo a este señor Grant, ¿verdad? Que había hecho las tablas para predecir la muerte debido a plagas en 1662, aparece este señor Gaspar Newman. Para contarles que antes, en aquella época, ¿verdad? Por los avances que habían en la medicina, era muy común que se presentaran plagas, ¿verdad? Y más aún común que hubiesen muertes de las personas, ¿verdad? Entonces, llega este señor Gaspar Newman, ¿verdad? Y utiliza un montón de tópicos de estadística, ¿verdad? Que todavía no sabemos que existía la estadística, sino que a partir de eso, de esa parte intuitiva, Gaspar Newman demuestra, ¿verdad? Que esas tablas de mortalidad pues desmienten que los años que terminaban en 7 de la época, ¿verdad? Como 1697, 1707, ¿verdad? Tenía la mayor tasa de mortalidad, ¿verdad? Acuérdense que en aquella época pues eran los avances, iban apareciendo los avances teóricos de todas las materias, pero sí había muchas creencias con respecto a eso, ¿verdad? Y ya a partir de 1760 aparece Godofredo, y este señor Godofredo es el que introduce la palabra de estadística y todo ese concepto que hoy en día conocemos como estadística. Entonces, a partir de 1760 se empieza a manejar todo lo que nosotros vamos a ir viendo en el curso, ¿verdad? Toda la parte de ver estadística como una disciplina investigativa, utilizar las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, utilizar gráficos estadísticos, probabilidad y, bueno, lo de regresión lineal,